Muy buenos días, mi nombre es Brandon Campero y en el presente video les mostraremos el diseño y funcionamiento de nuestro proyecto, el cual consiste en una aplicación web cuyo objetivo será detectar comandos de voz y guardarlos en una base de datos creada con MySQL. El funcionamiento del proyecto está basado principalmente en Vite.js, Bootstrap y TensorFlow para la parte de reconocimiento de voz, y para la parte del inicio de sesión utilizamos MySQL y Servlets. Para la lectura y escritura de información utilizaremos dos bases de datos, una llamada usuarios, el cual nos permitirá obtener usuarios y contraseñas, es decir, credenciales que nos permitirán a los usuarios ingresar a la aplicación web. Eso si es que están registrados, obviamente. Además, creamos una segunda base de datos llamada comandos, cuyo objetivo será almacenar cada uno de los comandos que sean ingresados a nuestro programa, así como la descripción e imagen relacionada a cada uno de ellos. Como podemos observar, aquí tenemos la estructura de cada una de las bases de datos creadas. Para el inicio de sesión, creamos una tabla llamada login, en donde tenemos un identificador cuyo valor incrementa automáticamente conforme se vayan ingresando los usuarios, además del nombre de usuario así como su contraseña, cuyo tamaño de cadena máximo permitido es de 45 caracteres, además de ser de tipo varchar para aceptar cadenas con números también. Para la base de datos de los comandos, de igual forma creamos una tabla con el nombre de comandos, en donde utilizamos un identificador autoincremental, en donde por cada comando que insertemos en la base de datos, el identificador adjudicado de dicho comando será de un valor diferente. Además del mismo nombre del comando que se almacenará en una variable de tipo varchar con límite de 45 caracteres, también se le adjudica una descripción, que obviamente permite dar un comentario extra al comando. Finalmente contamos con la variable cover, el cual almacenará de igual forma una cadena alfanumérica, pero el objetivo de este será guardar un enlace que permita descargar una imagen y ésta se muestre junto al comando. Todas estas variables sirven para darle una forma más sencilla de identificarse entre ellas. Para el script de la base de datos tenemos lo siguiente, que como bien ya se explicó, tenemos la base de datos de usuarios en donde creamos una tabla con cada una de las variables necesarias para el correcto funcionamiento de nuestra base, además de insertar un usuario como ejemplo, que en este caso será el único capaz de acceder a nuestra base de datos, que en este caso se llamará admin y su contraseña será 1234. De igual forma, para la base de datos de los comandos, creamos una tabla con las variables ya mencionadas y como ejemplo insertamos un comando cuya frase es detectable por parte de nuestro modelo de reconocimiento de voz, además de la descripción del mismo y una imagen adjunta. Antes de comenzar con el funcionamiento de Vite.js, explicaremos el funcionamiento del servlet de inicio de sesión. Para empezar, debemos de crear una clase en Java la cual nos permite crear instancias y funciones relacionadas con el funcionamiento básico de interconexión con la base de datos en MySQL, donde primero tendremos la función de setConnection, las cuales inicializará la conexión con la base de datos, indicando tanto el usuario como la contraseña de la misma para poder acceder a ella, como podemos observar en esta sección de aquí, donde se pasa el root y 1234, que en este caso es el usuario y contraseña de la base de datos que utilizamos. También tenemos la función closeConnection, que como su nombre lo indica, cerrará la conexión con la base de datos una vez que se detecte que la misma ya no está usándose. Después tenemos dos funciones importantes. La primera es executeUpdate, la cual retornará una solicitud a la base de datos con el fin de modificarla, ya sea añadiendo algún valor o modificando uno existente. La segunda función será executeQuery, cuyo objetivo es realizar solicitudes a la base de datos, pero no solo como lectura, es decir, le pedirá a la base de datos información contenida dentro de ella sin tener que modificar o escribir nada dentro de ella. Ya que tenemos declarada nuestra clase de interconexión a la base de datos, procedemos a nuestra clase login, en donde en general estaremos utilizando el método de post para recuperar datos del usuario. En este caso será el usuario y la contraseña. Estos parámetros los asignaremos a una llamada a la función que sería executeQuery, los cuales crearán una solicitud a la base de datos buscando dichos parámetros. En caso de existir, se retornará una cadena yes, y en caso de no existir, se va a retornar una cadena no. Estos últimos valores de retorno serán leídos por nuestro componente login.jsx en Vite.
Después tenemos add.jsx y update.jsx, los cuales serán interfaces que nos permitirán interactuar con la creación y modificación de comandos, así como de descripciones e imágenes adjuntas. Seguido de esto tenemos comandos.jsx, el cual será la página principal de nuestra aplicación, mostrando cada uno de los elementos de los comandos, así como de los botones accionables para editar o eliminarlos. Después tenemos a login.jsx, cuyo objetivo será mostrar la interfaz de inicio de sesión para permitir a los usuarios ingresar a nuestra aplicación. Finalmente tenemos a index.js, el cual será uno de los pilares de nuestro programa, ya que realizará las solicitudes a la base de datos, que técnicamente es parte fundamental del backend de nuestro proyecto. Para el funcionamiento de reconocimiento de voz, como primera instancia tenemos el componente que cargará y ejecutará el modelo entrenado de comandos de voz, llamado model.jsx. Este componente es el pilar del programa, ya que nos permitirá tomar cadenas escuchadas por medio del micrófono del usuario y se analizará si es alguna palabra que el modelo pueda entender. De ser así, la palabra se guardará en una variable y se trabajará con ella posteriormente. Cabe destacar que el modelo es capaz de leer solo un número limitado de palabras, cuyo entrenamiento es complejo. Entonces primero creamos estados de acción, en donde utilizaremos posteriormente en la función cargar modelo para, como su nombre lo dice, cargar el modelo de reconocimiento de voz y posteriormente utilizarlo en la función llamada recognize commands, en donde el objetivo será escuchar cada uno de los comandos que el usuario esté dictando y de ser alguno que coincida con los que están entrenados, se guardará en una variable para posteriormente trabajar con ella. Ya explicada la base del programa, podemos empezar por los componentes que conformarán la interfaz funcional del CRUD. En específico, agregar nuevos comandos y modificar los existentes en la base de datos. Para el primer caso tenemos add.jsx, en donde se establece la interfaz para permitir que el usuario inicie el agregado de nuevos comandos a la base de datos. La función principal que se mencionó anteriormente en model.jsx y cuyo cargado de modelos de reconocimiento de voz debe hacerse con anterioridad será recognize commands, que lo tenemos aquí. La aplicación web escuchará nuestras palabras por medio del micrófono y en conjunto con el modelo entrenado de TensorFlow, que ya se cargó previamente, se identificarán las palabras que estemos diciendo. Además, el usuario será capaz de modificar su descripción y link de imagen en la misma interfaz que nosotros estamos proponiendo, que más adelante veremos cómo funciona. De la misma forma, el componente update.jsx permitirá al usuario modificar los comandos ya existentes en la base de datos. Sin embargo, la característica especial del componente es que, basada en un identificador cuya generación es ejecutada automáticamente por la misma base de datos que se mencionó en su estructura, podremos obtener específicamente ese comando y modificarlo, como bien mencionamos, a como nosotros queramos, así como su descripción y el link de la imagen. Cabe destacar que el cargado de implementación del modelo de reconocimiento de voz es igual que el componente add.jsx. Aquí podemos observar que primero se cargan los estados, se carga el modelo y nuevamente cargamos el reconocimiento de voz, donde también nos escucha la aplicación, nos va a tomar el comando y lo va a guardar en una variable. Y esa variable la vamos a sustituir en la base de datos, que va a ser el nuevo comando a sustituir. Una vez levantamos el servidor con Apache Tomcat, nuestro proyecto iniciado comienza con un login, que es renderizado con el código en pantalla. Ingresamos el nombre de usuario y su contraseña, que en este caso el único usuario dado de alta es admin, con la contraseña 1234. El botón de Submit llama al servlet de login y nos redirige a la página de comandos. Una vez iniciamos sesión, nos encontramos en la página principal donde se enlistan nuestros comandos. Esta página se renderiza gracias al componente de comandos.jsx. Importamos nuestras dependencias, declaramos una constante comandos con el hook de useState para después modificarlo. Mediante el hook useEffect hacemos una petición asíncrona a nuestra base de datos con el método axios.get en la dirección de nuestra base de datos, que está escuchando en el puerto 8800 y el nombre de la base de datos es comandos. Todo esto en un bloque try-catch para regresar un error en caso de tener problemas al leer la base de datos. La constante handleDelete es una función asíncrona que recibe un ID y ejecuta el método delete con Axios en el puerto de nuestra base de datos adjuntando el ID del comando que queremos eliminar. Esta función retorna un título, un botón
que mediante React Router nos redirecciona a add, que es un componente que explicaremos más adelante. Mapeamos cada comando leído en .json desde nuestra base de datos, asignando el command ID como key a cada elemento, una imagen con source command.cover, un título del comando con command.command, la descripción del comando con command.desc. Después tenemos el botón eliminar, que mediante la función de retrollamada onClick ejecuta la función handleDelete y le manda el command ID. Además, el botón actualizar mediante React Router nos redirecciona a update adjuntando el command ID, y esto se puede ver aquí. Tenemos la función de crear comando. Si la abrimos, es renderizada con el componente add. Nuestro componente add, importamos las librerías, declaramos nuestras constantes con useState, que más adelante modificaremos. Tenemos la función asíncrona cargar modelo, que es el recognizer que detecta al speech mediante el navegador. Mostramos por pantalla una carga completada. Esperamos a que el modelo nos muestre sus labels, que son las palabras disponibles. La función argmax nos retorna el valor con mayor rango de probabilidad que fue detectado por el modelo. La función recognize commands es una función asíncrona que muestra por consola un escuchando para indicar que el micrófono está activo. Luego accede a model y ejecuta la función listen y guarda los resultados en action y voice command con el hook useState. Incluimos el espectrograma y establecemos la probabilidad de error en un 0.7. Esta probabilidad se deja a criterio propio y mientras más alta hace más preciso la detección de comandos. Utilizamos useNavigate con la constante goTo. Declaramos nuestra constante command, que tendrá como .json una descripción, un comando y un cover, inicializados en un string vacío. La constante handleChange nos permite mostrar en pantalla en tiempo real lo que está siendo escrito en las entradas. La función handleClick, que en este caso es para la función add, ejecuta este bloque try-catch, que hace una publicación o un post con Axios en nuestra base de datos, mandando el nuevo comando. Una vez ejecutado esto, cambiamos el URL a comandos para regresar a nuestra página principal. Lo que retorna esta función es un título, el botón para dictar comando, que mediante la función de retrollamada onClick llama a la función recognize commands, luego las dos input, que son para la descripción y el link de la imagen que tendrá nuestro comando. Después tenemos el botón crear, que con la función de retrollamada onClick llama a la función handleClick. Para mostrar este funcionamiento nos encontramos en la pestaña para crear comando, damos clic en el botón de dictar comando y los comandos disponibles son direcciones como arriba, izquierda, abajo, derecha, los números del 0 al 9, estos en inglés. Así que damos clic y se inicializa nuestro modelo para reconocer el comando de voz. Op. Op. Detectó el comando op, lo escribe automáticamente. Esta es una entrada que nosotros no podemos modificar para obligar al usuario a dictar el comando. Ingresamos una descripción y un link para la imagen. Damos clic en crear y ahora vemos que se agregó en la siguiente fila. Ahora actualizaremos uno de los comandos que tenemos previamente guardados. Para eso damos clic en actualizar, que nos redirecciona al componente actualizar comando, que es renderizado con este código. El funcionamiento es prácticamente el mismo que el de la función de agregar, a diferencia que aquí en Axios ejecutamos el comando put para actualizar el comando en el que nos situamos. Mandamos el command ID y el comando actualizado. Retorna prácticamente lo mismo, un título, un botón para dictar que llama recognize commands, las inputs que son de tipo texto y el botón para actualizar que ejecuta handleClick mediante la función de retrollamada. Para actualizar el comando podemos ver que nos encontramos
en el ID 121, podemos actualizar. Estamos en el ID 120, vamos a dictar un comando. Down. Una vez que reconoce el comando, vamos a poner comando actualizado en la descripción y un nuevo link de imagen. Damos clic en actualizar y ahora el comando down es comando actualizado. Si volvamos a dar clic en actualizar, podemos ver que se mantiene su ID. Esto significa que la base de datos solo modificó los valores, pero no eliminó ni creó el nuevo comando. El botón eliminar de nuestra lista de comandos llama a la función handleDelete, una función asíncrona en nuestro código, y recibe un parámetro de ID, con la cual, mediante el método delete de Axios, podemos borrar en nuestra base de datos el ID de la función en que estamos intentando borrar. Intentaremos borrando el comando op, un comando cuya descripción es incorrecta. ¿Eliminaremos de una vez el comando? La página se refrescará automáticamente y observaremos que ya no se encuentra en la misma. Gran parte gráfica de este proyecto fue creada usando Bootstrap y KitsUI como MDB. Las clases creadas por nosotros fueron orientadas para evitar la sobreposición de elementos y acomodar botones para mejorar la visibilidad de la aplicación, tal como el fondo con gradiente usando CSS Gradient. Si nos situamos en la página principal, podemos observar el fondo con gradiente, en donde los botones están propiamente espaciados sin encimarse uno sobre el otro, así como las tarjetas de los comandos, que al agregar un quinto comando, este se inserta en la siguiente fila.